El socialconstructivismo, ideas, valores y normas en la política mundial. Josep Ibáñez. El socialconstructivismo es un enfoque teórico que ha sido muy relevante en el campo de las ciencias sociales en general y en las últimas décadas también ha cobrado importancia en las relaciones internacionales al analizar la política desde enfoques críticos a los que se han aportado un gran número de autores. Este enfoque presenta nuevas propuestas epistemológicas, metodológicas y ontológicas para resolver las críticas planteadas. En este artículo se analizan las variables más importantes de este enfoque para entender cómo se aplican en el escenario de las relaciones internacionales. Algunas de las preguntas que se plantea es cómo las ideas impactan y ayudan a entender la política internacional, cómo los valores hacen parte del escenario internacional y analiza cómo influyen las identidades de los actores en las relaciones internacionales entre estados, empresas y otros. También investiga la relación entre las normas y las instituciones y se pregunta en cómo el origen de las instituciones y lo que propicia su constitución influye en las relaciones internacionales y en la posibilidad de transformación de las bases sobre las que éstas se fundamentan. Al terminarse la Guerra Fría, se dieron cambios importantes en el mundo, que también se evidenciaron en las argumentaciones teóricas y en la epistemología. Fue así como el socialconstructivismo empezó su auge en la década de 1990 y con ello hubo cambios importantes en los paradigmas en la construcción del conocimiento. En la década de los 80, el estudio de las relaciones internacionales sufrió un cambio significativo, en el que no solo se tomaban en cuenta los enfoques tradicionales, realismo y liberalismo, sino que se abrió campo al constructivismo. Dentro de los elementos más importantes del socialconstructivismo está la reflexividad o la modernidad reflexiva, que infiere una toma de conciencia y de análisis crítico frente a fenómenos sociales, económicos y políticos. En el texto se hablan de diferentes autores clásicos que contribuyeron a la construcción de este enfoque, como lo son Kant, Durkheim y Max Weber. Weber fue el que más hizo aportaciones teóricas desde las ciencias sociales, entre ellas la sociología. Fue a finales del siglo XX que el constructivismo empezó a influir en las relaciones internacionales. Un ejemplo es el libro que analiza el concepto de las comunidades de seguridad, cuyo autor es Carl Euch, y el concepto introducido por Ernst Haas sobre el neofuncionalismo. Pero en Europa se hicieron importantes contribuciones al constructivismo desde la escuela inglesa en el ámbito de las relaciones internacionales. Se mencionan los autores Barry Busan, Andrew Hurrell, Tim Dunge y Thomas Regner. Las aportaciones de estos autores se suscriben en el análisis de las normas, la identidad y cómo el discurso y algunos factores cognitivos son elementos que sirven para analizar las relaciones internacionales. Otros aspectos que destaca es la centralidad de la creatividad, las ideas, los valores, cómo influyen las normas y cómo influyen las instituciones en la construcción de identidades e intereses. En el texto se habla de la centralidad de las ideas y valores. El socialconstructivismo se considera idealista porque prioriza el análisis de las ideas y de los intereses para estudiar los fenómenos. Al centrarse en las ideas como factores importantes, surgen conceptos en los que, según el punto de vista social constructivista, permiten comprender un nuevo mundo. Se generan así nuevas ideas y surgen nuevos autores que encuentran relación entre las normas y la identidad, así como entre los discursos y la generación de conocimiento, factores relevantes para el análisis de las relaciones internacionales y que conforman los pilares fundamentales del socialconstructivismo.
El primer pilar es entonces la centralidad de las ideas, los valores e intereses. El segundo, cómo las normas influyen en las instituciones. El tercero es la construcción de identidades e intereses. El cuarto son las percepciones o significados intersubjetivos, así como la intencionalidad colectiva. Le sigue lo relacionado con cómo los agentes sociales, individuos, estados, empresas construyen las estructuras y una visión conjunta y optimista. El primer pilar, la centralidad de las ideas, los valores e intereses, hace referencia a su concepción idealista, en la que se considera que los elementos más importantes para analizar los fenómenos son las ideas. Por ello, vuelve a hablarse de conceptos como la cosmovisión, tomando en consideración diferentes puntos de vista para los análisis, las creencias normativas. Estos conceptos no solo se usan en lo que concierne a la sociedad, sino que son muy útiles para analizar las percepciones e interpretaciones de los agentes en el escenario internacional y político. Como se mencionaba antes, el análisis de las identidades e intereses sirven para comprender y explicar cómo estos aspectos influyen en las acciones de los agentes en el mundo. Ibáñez menciona en su artículo que desde la perspectiva social constructivista, las ideas conforman razones que orientan un determinado sentido más que constituir una causa clara o identificable del comportamiento de los actores. En conclusión, el social constructivismo no considera a las ideas como factores individuales aisladas, sino que tiene en cuenta los elementos culturales, los valores y las normas que hacen parte de la identidad de la sociedad, los estados, y que influyen en el comportamiento de los agentes. El otro pilar es la influencia de las normas y las instituciones. Estas normas no solo regulan el comportamiento, sino que son creadas por un consenso social y determinan los comportamientos que son aceptados en determinada sociedad e incluso por las instituciones que apropian esos intereses y esas normas. Otro análisis muy importante como consecuencia de esta perspectiva es que según el social constructivismo, en el escenario internacional, las normas y las instituciones determinan los intereses e identidades de los agentes o actores. Esto fue un marcado cambio con respecto al concepto de la norma, ya que antes se le consideraba que servían para controlar y regular. En este nuevo panorama social constructivismo se considera que las normas también forman valores sociales que construyen la identidad de los individuos y del colectivo. El autor da un ejemplo de cómo las normas e instituciones influyen sobre los estados y el rol de los organismos internacionales. Ibáñez trabaja la tesis de Martha Finmore, quien muestra 3 ejemplos importantes como evidencia del direccionamiento que ejercen los organismos internacionales sobre los estados y la comunidad internacional. En referencia a la UNESCO, la Cruz Roja Internacional y el Banco Mundial, que en diferentes momentos y con una fuerza distinta han influido en temas políticos, económicos, administrativos de los estados. El tercer pilar fundamental es la construcción de identidades e intereses. Desde esta perspectiva se considera que las identidades, los intereses y las acciones de los agentes políticos son construidos a través de procesos sociales, apropiación de conceptos, compartiendo visiones sobre el mundo. Esto además es primordial en las relaciones sociales y dan paso a la construcción de significados intersubjetivos que también están presentes en la comunidad internacional. El texto dice que el socialconstructivismo dedica especial atención al estudio de la identidad porque en esta nos dice quiénes son los actores, cuáles son sus preferencias e intereses y cómo influye en sus acciones. Esto es muy importante porque da información útil para predecir las acciones y un sentido de estabilidad a los actores del escenario internacional, estados, empresas, individuos. Otro de los pilares son los significados intersubjetivos y la intencionalidad colectiva. Como lo dice el texto, los significados de lo que existe con respecto al comportamiento humano
como a la interpretación que hace otro de las acciones de ese individuo, de manera que las acciones de cada individuo son interpretadas por el otro y viceversa, y esa interpretación denota otros significados distintos. El autor explica los significados intersubjetivos no son solo creencias de los sujetos que en conjunto viven e interpretan el mundo, sino que existen como conocimiento colectivo más allá de los individuos y se retroalimentan de las interpretaciones que los otros hacen de ello. Los significados intersubjetivos definen la realidad social de todos los actores. Pareciera entonces un proceso en doble vía que se retroalimenta y describe y define la realidad de los estados, las empresas y los individuos. Esto se torna aún más complejo cuando se incluye a la comunicación social y el lenguaje dentro del análisis. El autor dice que el lenguaje es un medio para construir significados conjuntos. Y dice que los discursos no solo describen la realidad, sino que también la construyen. Habla de que el lenguaje es poder y describe la realidad, pero también puede transformarla. El lenguaje, entonces, dice el autor, tiene una potencialidad enorme para cambiar las realidades e influirla. Otro pilar fundamental es la constitución mutua de los agentes, estados, individuos o empresas y las estructuras. El social constructivismo asumió una postura frente a los enfoques teóricos y la antigua discusión que aseguraba existe una confrontación entre los actores que están desconectados de la totalidad. Lo que dice es que las estructuras cambian y tienen consigo conocimiento, recursos materiales que se relacionan entre sí y cuya influencia no va en una sola dirección, sino que es mutua. En el social constructivismo, la comprensión de que los significados, las acciones, las instituciones, los actores, valores, construyen el mundo y no asume una postura desde el positivismo, pensando en que la realidad es como es y que el lenguaje solo cumple la función de describirla. Este enfoque afirma que la realidad requiere de que el investigador ahonde y comprenda los fenómenos, el cómo surgieron, qué elementos se involucran para comprender por qué, como resultado, se obtiene la realidad construida. Modernista, posmodernista, normativa, clásica, radical, crítica, neoclásica, liberal, son algunas de las tendencias teóricas del social constructivismo. Hacen parte de los análisis del sistema y son producto de la diversidad de enfoques y de autores. Pero, como aclara el autor, las diferencias entre estos enfoques tienen que ver con la teoría del ser, el conocimiento, los valores, la teoría de los métodos. Significa que la percepción de la realidad y los conceptos del mundo responden a los diferentes puntos de vista, cómo lo interpretan y qué herramientas se usan para comprenderlo. El autor pasa a analizar y comparar al social constructivismo y las teorías de las relaciones internacionales. Avanza señalando algunos aspectos negativos y críticas que hacen los mismos autores social constructivistas, ya que tienen como objetivo analizar y cuestionar constantemente los pilares o fundamentos y no conformarse con pensar que el mundo tiene algunos aspectos que no cambian y que lo hacen ser como es. Al dar valor causal a las ideas, la cultura, las normas, las identidades, algunos trabajos constructivistas reemplazan las explicaciones basadas en factores materiales
por otras basadas en factores ideacionales, pero no parecen interesados en desconstruir y en desnaturalizar estos últimos. El autor hace un balance sobre todas las construcciones y aportes del socialconstructivismo y lo considera como positivo. Explica 2 puntos. El primero es que ha transformado y reequilibrado el campo de las relaciones internacionales. Segundo, reconoce que el socialconstructivismo ha desarrollado nuevos temas y ha fortalecido teorías sociológicas que en 1980 habían sido descartadas. La permanencia de este enfoque depende precisamente de si los actores son capaces de seguir mostrando su conocimiento y su activismo en la construcción de teorías, reconociendo la importancia de las ideas que respondan a diferentes perspectivas sobre los fenómenos presentes en las relaciones internacionales.